Se nos pide que usemos el gráfico para encontrar la pendiente de las dos líneas. La pendiente de una línea es igual a la relación entre el cambio vertical y el cambio horizontal entre dos puntos en una línea. También se conoce como la relación entre el aumento y la carrera. Mirando en el gráfico de la línea de abajo, determinemos la pendiente usando los dos puntos trazados en la línea. Si nos movemos desde el punto de la izquierda al punto de la derecha, observe cómo primero tenemos que subir 2 unidades, lo que significa que el cambio vertical es o el aumento es positivo 2. Luego, a partir de aquí, tenemos que movernos 4 unidades hacia la derecha, lo que significa que el cambio horizontal o la corrida es positivo 4. Por lo tanto, la pendiente, y a menudo usamos la variable m para la pendiente, es igual a 2 sobre 4 o 2/4, lo que se simplifica a la mitad. Ahora, no importa qué dos puntos usemos para determinar la pendiente de una línea, la pendiente siempre será la misma. Por ejemplo, si usamos este punto en el origen y este punto aquí, para movernos desde el punto de la izquierda al punto de la derecha, observe cómo tenemos que subir una unidad, lo que significa el cambio vertical o el aumento es positivo 1, y luego desde aquí tenemos que movernos a la derecha 2 unidades, lo que significa que el cambio horizontal o la corrida es positivo 2. Observe cómo esto todavía da hacia arriba una pendiente de 1 sobre 2 o la mitad. Ahora volviendo a nuestro ejemplo, primero tenemos que seleccionar dos puntos convenientes para encontrar la pendiente. Por ejemplo, usemos este punto aquí y este. Señalar aquí. Siempre es mejor usar puntos donde las coordenadas x e y son enteros. Ahora determinaremos la relación entre el cambio vertical y el cambio horizontal, moviendo desde el punto de la izquierda al punto de la derecha. Observe cómo primero tenemos que movernos hacia abajo 3 unidades, lo que significa que el cambio o aumento vertical es negativo 3. Luego, desde aquí tenemos para moverse hacia la derecha una unidad, lo que significa que el cambio horizontal o la corrida es positivo 1. Esta línea azul está etiquetada como L1, así que etiquetemos la pendiente M1. M1 es igual a la razón nuevamente del ascenso a la carrera o cambio vertical a cambio horizontal, que sería negativo 3 sobre 1, que es igual a negativo 3. Entonces, una vez que escribimos la pendiente como una fracción, deberíamos simplifíquelo siempre que sea posible. Ahora busquemos la pendiente de la línea roja, que llamaremos M2. El primer paso es encontrar dos puntos convenientes en la línea. Sigamos adelante y usemos este punto y digamos este punto. Para pasar del punto de la izquierda al punto de la derecha, tenemos que subir 2 unidades, lo que significa que el cambio vertical o el aumento es positivo 2. Luego, desde aquí, tenemos que movernos 6 unidades hacia la derecha, lo que significa que el cambio horizontal o la corrida es positivo 6. Por lo tanto, la pendiente es igual a 2/6, lo que se simplifica a 1. Tercero. Veamos un ejemplo más que es más desafiante. Se nos pide determinar la pendiente usando los dos puntos dados. Lo que hace que esto sea más desafiante es notar cómo las coordenadas y son decimales. Entonces, si queremos movernos del punto de la izquierda al apunte a la derecha, observe cómo tenemos que movernos hacia abajo un cierto número de unidades, y luego a la derecha un cierto número de unidades. Veamos si podemos determinar el cambio vertical. Darse cuenta cómo la coordenada y de este punto es 5.25. Entonces, para ir desde este punto hasta el eje X, eso sería 5,25 unidades, pero luego tenemos que bajar más. Observe cómo la coordenada de este punto es negativa 2.25. Entonces tenemos que bajar 5.25 más 2.25 unidades, lo que significa que bajamos 7.5 unidades, lo que significa que el cambio vertical es negativo 7.5. Desde aquí tenemos que movernos 6 unidades hacia la derecha, lo que significa que el cambio horizontal o la corrida es positivo 6. Por lo tanto, en este caso la pendiente M es igual al aumento o el cambio vertical es negativo 7.5 sobre la carrera o cambio horizontal, que es 6. Negativo 7.5 dividido por 6 es igual a negativo 1.25. Espero que hayas encontrado esto útil.